Muy buenos días con todos, que Dios los bendiga. En esta mañana vamos a meditar en el Salmo 33, versículo del 10 al 22. El propósito de este salmo es que tanto tú y yo podamos confiar en los planes y en la protección que Dios tiene para sus elegidos. El título es Elegidos como herencia. Vamos a leer en esta mañana el versículo 10 al 12 y luego el versículo del 17 al 19. Dice el versículo 10: El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. ¡Qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo Él eligió como herencia! Versículo 17 dice: No confíes en tu caballo de guerra para obtener la victoria. Por mucha fuerza que tenga, no te puede salvar. Pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. Los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre. Hermoso salmo, hermanos, que vamos a meditar en esta mañana. Y también vamos a poder ver cómo Dios, en un primer punto, podemos confiar, podemos gozarnos en un Dios soberano. ¿Por qué digo y por qué pongo este punto de Dios soberano? Porque nosotros podemos ver en el Salmo de que el Señor frustra los planes de las naciones. El Señor hace fracasar las intrigas. Eso me da a entender a mí de que Dios es soberano. Dios tiene el control sobre las naciones. Dios tiene el total control sobre los planes de las naciones. No hay nada escondido a los ojos de Dios. Y el Señor puede ver todos los planes que el hombre pueda tener, e inclusive en su soberanía Él puede cambiarlos o puede hacerlo fracasar. El texto dice que Él desde el cielo observa, ¿no? Observa a la raza humana. ¿Por qué? Porque Él la creó, porque Él sabe lo que hay en su corazón y Él sabe lo que hay en cada pensamiento del hombre. Juan 2:25, el Señor Jesús, cuando hablaba con los fariseos, nos dice que no hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues Él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Me hago una pregunta en esta mañana. Si tenemos un Dios soberano, un Dios que puede intervenir en los planes de la humanidad, ¿quién puede intervenir o quién puede interferir en los planes de ese gran Dios todopoderoso? Por eso el versículo 11 nos dice: Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre, sus propósitos nunca serán frustrados. Qué alegría poder entender esta palabra del Salmo, porque dice que los planes del Señor son eternos, los planes del Señor se cumplirán. No hay nadie que se pueda oponer a los planes, a lo que ha planeado el Señor, a lo que el Señor ha podido ya decir. Por lo tanto, tenemos un Dios no solamente soberano, sino un Dios en el cual se puede confiar, porque lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir. Lo que Él ha designado, eso se hará. Lo que Él ha bendecido desde antes de la fundación del mundo, será bendecido en el tiempo, porque ¿quién puede interferir en los planes de ese Dios grande y ese Dios poderoso? Por eso nos podemos alegrar, tú y yo, porque es un Dios soberano, es un Dios que sus planes se van a cumplir. ¿Y sabes qué dice el versículo 12? ¡Qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo Él eligió como herencia! Tú y yo somos herencia de Dios, tú y yo somos pueblo, nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, somos linaje escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero no solamente ese punto podemos ver en esta mañana, sino también podemos ver de que podemos tener gozo de tener un Dios que puede salvarte para siempre. El Salmo en el versículo 16 dice: El ejército mejor equipado no puede salvar a un rey, ni una gran fuerza es suficiente para salvar a un guerrero. No confíes en tu caballo de guerra para obtener la victoria, por mucha fuerza que tenga, no te puede salvar. ¿Qué nos está tratando de decir el salmista? Que no confíes en nada humano, en nada terreno, que las cosas en las cuales tú puedas tener tu confianza en este mundo no te pueden salvar, más allá de la realidad humana.
pero sí nos dice en el versículo 18 que pongamos nuestra confianza en aquel que nos puede salvar, en aquel que puede hacer trascender nuestra vida. Lo que nos está diciendo es que nuestra confianza debe estar puesta en Dios, no solamente porque Él es soberano, no solamente porque sus planes nos cambian, porque el versículo 18 dice, pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable, rescata de la muerte y mantiene con vida en tiempos de hambre. Amado, el Señor nos cuida y el Señor cuida a aquellos que le temen. El Señor vela por aquellos que confían en Él y creen en su gran amor. El Señor rescata de la muerte a los suyos, los protege, y dice el Salmo algo muy lindo en el tiempo que vivimos, y los provee. Por eso nosotros ponemos nuestra esperanza en Él. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro escudo. Y dice el Salmo que nuestro corazón se alegra en ese Dios en el cual confiamos y en ese Dios en el cual creemos. Amado, confiemos, creamos en ese Dios, gocémonos que tenemos un Dios soberano, un Dios poderoso, y en esta mañana vamos a orar por 3 peticiones. La primera de ellas es entender que los planes de Dios se van a cumplir. Oremos para que los planes de Dios se cumplan en tu vida. Un segundo motivo de oración es de que nuestra confianza la debemos poner siempre en Dios, en cualquier circunstancia. Y un tercer motivo de oración es poder decirle al Señor, gracias Señor por todo lo que has hecho en mi vida, por todo lo que has hecho por nosotros cada día. Que el Señor les bendiga.